Tenemos como invitada a Paula Andrea Jiménez. Ella es periodista colombo-venezolana, quien investiga y además hace seguimiento a la movilidad humana con énfasis en la diáspora venezolana, en especial niños y mujeres. Paula, buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días para ti, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto tenerte con nosotros en Buenos Días para hablar de este tema. Estuve leyendo tu informe y quisiera que compartieras con la audiencia esta reacción. Hace poco el gobierno de Colombia pues dispuso de este nuevo permiso especial para tutores de 270.000 menores migrantes venezolanos. Dice el decreto textualmente que busca regular la permanencia en el país y además proteger los derechos de los menores. Quisiera conocer tu opinión en qué consiste esta medida. Sí, bueno, era una medida que se estaba esperando hace bastante tiempo. El gobierno colombiano el año pasado había prometido que para octubre iba a estar, o sea, se iba a abrir un nuevo mecanismo de regularización para los migrantes venezolanos presentes en Colombia. Quería repasar contigo rápidamente unas cifras. En Colombia hay aproximadamente, las cifras oficiales hablan recientes, hace unos días, de 2,8 millones de migrantes venezolanos en Colombia, sin mencionar constantemente que hay casi 1 millón de colombianos retornados que en una época o en varias décadas estuvieron en Venezuela, ¿no? De esos 2,8 millones, casi 1,9 millones está regularizado. Tiene en mano el permiso por protección temporal que se conoce como PPT, 1,9 millones. Hay más de, digamos que casi unos 400.000, 370.000 que lo están esperando todavía en la mano, no lo tienen. Y más de 500.000, casi 500.000 están irregulares. Entonces, se esperaba que se abriera el mismo permiso que tiene 3 años ya funcionando, 3 años, que le ha costado bastante, que ha sido un esfuerzo grandísimo de Colombia como Estado, una política que inició la regularización en la época de Juan Manuel Santos, siguió con la era de Duque y en la época de Duque sale este permiso por protección temporal, PPT. ¿Qué está sucediendo con Gustavo Petro? Eh, Entró la administración Gustavo Petro, que ya tiene casi 2 años, digamos que criticando directamente, llamando irresponsable, tildando de irresponsable, esa fue la categorización que hizo contra este proceso masivo, importantísimo de regularización de venezolanos. La regularización que te abre el acceso a derechos a cantidad de temas, la salud, la educación, por supuesto el acceso a empleos, a servicios financieros. Tiene 3 años, ha costado mucho que el sector público y privado lo conozca. La gente tenía mucho rato esperando que se abriera nuevamente el permiso por protección temporal, el PPT, que te quiero ser insistente en este nombre, que ya lleva 3 años, que tiene un reconocimiento internacional increíble. Por supuesto, tiene sus críticas, pero ha abierto el camino a la integración de cantidad de venezolanos que viven aquí. Sin embargo, después de tantísimos meses de espera, ese PPT sigue cerrado, el permiso por protección temporal, y retroceden a un nombre de un permiso que está ya obsoleto, que tuvo muchísimas variantes, muchísimos apellidos, por así decir. Este se llama PEP Tutor, porque se llama Permiso Especial de Permanencia para tutores y representantes legales de niños, niñas y adolescentes que sí están regularizados. Entonces, ¿qué va a suceder? Que en estos momentos o cuando se implemente dentro de un mismo núcleo familiar, va a haber padres con un tipo de permiso que no es que no se reconoce, que todavía no lo reconocen, no lo entienden, no se familiariza el sector público y privado, mientras hay unos niños que ya desde hace unos 2, 3 años están con PPT. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber dualidad de permisos dentro de una familia. Entonces, bueno, quienes seguimos la migración, hay gente que está en el sector académico y que investiga directamente la migración. Hay preocupación en las organizaciones venezolanas si esa dualidad de esos dos permisos podría afectar cantidad de cosas como por ejemplo la unidad familiar,
en la larga espera por esos permisos de estos padres. Y bueno, y otros temas mucho más detallados, pero eso es lo que está sucediendo aquí en Colombia. Sí, algunos titulares califican esta medida como regresiva en materia migratoria y leía tu informe y me llaman la atención dos puntos que considero que son bien importantes y que tú expones muy bien. Quisiera que compartieras en detalle con la audiencia. ¿Por qué no abrir el mismo PPT que tienen los hijos a los padres, que lo acabas de exponer? Y otra pregunta que me parece que es mucho más fundamental. Dice, ¿quedan registrados en una misma familia los padres registrados con este PP tutor mientras los hijos tienen el PPT? Es decir, ¿qué va a pasar con ellos? Sí, bueno, ¿qué sucede? El nivel de irregularidad en el que se encuentra una parte importante de la población venezolana generó alarmas frente a los derechos, el acceso a derechos de la niñez. Entonces, aquí hay varias cosas. Colombia ha tratado de ir jugando con cantidad de mecanismos, ya sea decretos, normativas, resoluciones y también el máximo órgano judicial del país. Entre ellos está la Sala Constitucional, que es el ente que garantiza los derechos en la población. Ha tratado de generar mecanismos para proteger la infancia. ¿Qué sucede hace mucho tiempo con los niños, las niñas y adolescentes venezolanos que muchos llegaban sin su documentación? No había modo que los padres o los cuidadores que no necesariamente viajaban o migraban con papá, con mamá, lo hacían con un familiar, un abuelo, una tía, un hermano mayor, podían acreditar la identidad de esos niños. Entonces, en algunos de ellos, bueno, sobre todo en los que están naciendo aquí en Colombia. Bueno, voy un poquito más atrás porque es un poco complicado a veces toda la Sí, arquitectura claro. judicial, eh, todo el tema legal en Colombia. Por ejemplo, quien nace en Venezuela es venezolano. Ujú. Ahora, quien nace en Colombia, eh, bueno, si es hijo de padres colombianos, obviamente es nacional colombiano. Y si tienen, sí, exacto. Ahora, hijos de extranjeros que no tengan la posibilidad de demostrar la residencia en Colombia, como es el caso de miles y miles de venezolanos que entraron en situación de irregularidad porque no tienen una visa de residente. Entonces, esos niños no podían ni acreditar su nacionalidad venezolana por cantidad de barreras, porque no habían consulados en el que pudieran poder ser registrados, ¿verdad? O porque esos padres no tenían documentación, Ujú. porque no, y porque para Colombia no estaban, digamos, regulares. Entonces esos niños entraban en un riesgo sumamente elevado de apatridia, que es que la persona no tiene una patria. Entonces, imagínate que no existas para ningún estado. Entonces, Colombia se ideó una medida que se llama Primero la Niñez y a muchos niños, ya van más de 100.000 niños, escucha, niños de venezolanos migrantes tienen la nacionalidad colombiana a través de esa medida que se va renovando cada cierto tiempo. Esos niños no necesitan de PPT, o sea, del permiso Okay. que tiene ya 3 años funcionando en Colombia. Los padres de esos niños que están irregulares no van a poder entrar en este nuevo PEP, en este nuevo PEP tutor, porque no tienen un PPT. Es complicado entenderlo, pero es Sí, así. ¿cómo en líneas generales tú que eres investigador y le das seguimiento a estos casos de movilidad humana, en especial nuestra diáspora venezolana, cómo calificas esta medida? ¿Es positiva? ¿A quién beneficia? Bueno, obviamente va encaminada a regularizar, es decir, a ampliar la cantidad de migrantes venezolanos en Colombia, porque, bueno, lo primero es que primero tienes una identificación. Lo otro es que puedes acceder a un empleo, a modos de vida, medios de vida, a un ingreso mínimo vital, ¿verdad? Tus hijos pueden ir a estudiar. Aquí es obligatorio estar afiliado a la salud, digamos, cuando vas a acceder a algún empleo. Y por supuesto allí. Sin embargo, es muy limitado, es muy limitado. La conclusión que hacemos muchos es que definitivamente esos cambios de nombres que quizá te sonará común, que llegan, son administraciones, son gobiernos que llegan y todo lo quieren cambiar, le quieren cambiar el nombre, como si con darle el nombre a algo
eso va a redundar en la funcionalidad de algo, ¿no? Sobre todo en el acceso a derechos. Em, por diferenciarse de la anterior administración de Iván Duque, necesariamente necesitan hacerlo. Pasa quizá por un asunto ideológico, pasa también por hablar con un lenguaje similar al que tiene el gobierno de Nicolás Maduro, que comenzó a negar la migración. Para, para el chavismo en el poder, la migración no existía, después sí, pero era menos. Resulta que ahora sacó paradójicamente o irónicamente o descaradamente un viceministerio para la migración. Entonces hay un poco de eso, no querer darle el énfasis. Jamás en este actual gobierno se habla de emergencia humanitaria compleja, que es la que ha expulsado a miles, miles, millones de venezolanos. Entonces va un poco de eso y hay preocupación de cómo en estos 2 años que todavía le quedan a Gustavo Petro, terminan en el año 2026, debería entregar el poder, debería llamarse elecciones, cómo se va a manejar en materia migratoria. Pero bueno, el decreto lo dice, está publicado en línea. Aquí existe esa modalidad, normativas. Las normativas la población puede hacer comentarios, observaciones. Sin embargo, hay que ver cuánta cantidad de comentarios van a ser finalmente tomados en cuenta y el decreto pueda ir directamente como está diseñado. ¿Qué debió mantenerse de la política migratoria del gobierno anterior y qué va a pasar con las personas que están en situación irregular venezolanas en específico que no ampara este decreto? Bueno, obviamente, quienes están, esos más de casi medio millón, yo diría que son más, muchos hablamos de que son más de medio millón que están en situación irregular. Tienes que contar, Colombia tiene una proporción muy elevada de ruralidad. Ujú. Es un país andino, digamos, se reconoce más andino, su topografía que es tan dura y la ruralidad es bastante elevada en el país. Mucho venezolano trabaja en el sector agrícola, en el sector de cafetero, ganadero, como jornaleros. Es gente que está en la ruralidad, es gente que tiene una brecha digital bastante importante, que a lo mejor no tiene un teléfono inteligente donde puedas acceder o entrar a las plataformas para regularizarte. También el tema monetario para trasladarte de un punto a otro. Entonces, bueno, nada, en definitiva va a ser gente la que no entra en ese pequeño detalle de la letra de este nuevo mecanismo, no, quieren decir nuevo, de este resucitado, le digo yo, Ujú. reciclado Sí. mecanismo, va a quedar por fuera, va a seguir por fuera. Y tienes que tomar en cuenta que aunque el flujo de venezolanos que está saliendo ahora de Venezuela no es tan profuso como el de años anteriores, los famosos caminantes, estos que ves en pantalla, que están Ujú. en las imágenes, que caminan por toda Colombia, que la gran mayoría de la gente que sigue saliendo es la gente de menores recursos, de menor formación ya académica, van a seguir entrando si tienen vocación de permanencia en Colombia. Bueno, Colombia es la principal salida de la emergencia humanitaria compleja que tiene Venezuela. Muchos tratando de ver hasta dónde llegan, otros con foco para ir hacia el norte, pero también en Estados Unidos y en los países del norte cada vez las políticas son más restrictivas. Entonces, bueno, todo puede hacer pensar que queden represados en estos países latinoamericanos, en especial Colombia, que es el primer filtro para aquellos que van al norte, ¿no? Otros sí con vocación de permanencia van a estar en situación irregular. Y aunque se dice que la regularización per se no es un derecho como tal, sí es la puerta que abre el acceso a cantidad de derechos. Entonces, imagínate estar en situación irregular, no ilegal, porque hay mucha gente que insiste en el término ilegal, ningún Ujú. ser humano Sí. es ilegal. Entonces, imagínate estar sin un documento que te permita trabajar, poder comprar una línea telefónica, poder hacerte un alquiler, poder acceder a los servicios de salud y al resto de, digamos que para la población más vulnerable, entrar en las políticas para población en situación de riesgo, ¿no? O sea, pudiésemos concluir que son pocas las personas que están en situación irregular en Colombia, venezolanos que se van a ver beneficiados
con este decreto debido a todos estos requisitos que tú dices que son muy difíciles de conseguir, en especial para las personas que tienen esta especie de limbo con respecto a una nacionalidad? Y en todo caso, ¿cuál ha sido el viraje de la política de Petro cuando anunció sus políticas migratorias en campaña versus lo que está haciendo en este momento? Sí, sobre la primera pregunta, sí, van a ser muy pocos la gente que va a quedar marginada, que sigue en situación irregular, las posibilidades son bastante elevadas de que sean muy pocos los que cumplan con este compromiso. Ah, Ujú. bueno, y lo más importante, una de las cosas más importantes, para todos es conocido la dificultad, las barreras tan increíbles para el acceso a derechos de documentos de identidad venezolanos, para los venezolanos. Es uno de tantos derechos que son violados en el país, dentro y fuera. El Estado venezolano es incapaz de garantizarle, por ejemplo, el acceso a la cédula por primera vez o renovación a los venezolanos en el exterior. Eso no existe cuando es tan común para otros estados. Para obtener este permiso, este PEP tutor, ese padre biológico o representante legal o la persona que tiene la custodia del niño, primero tiene que tener su acta de nacimiento, como se llama en Venezuela, la partida de nacimiento, pero el registro civil de nacimiento apostillado. Imagínate enfrentarte para poderte Ujú. regularizar, no lo pudiste hacer antes, pero ahora te piden que esté apostillada. El PPT, que ya tiene 3 años, que se generó en la era de Duque, no hacía estas solicitudes. Sí pedía otro tipo de medios probatorios, ¿no? Para decir, mira, yo soy yo, tengo tanto tiempo que ingresé a Colombia, o sea, pero no la apostilla. La Corte Constitucional aquí ha fallado a favor de cantidad de ciudadanos migrantes venezolanos en los que se les pide la apostilla y para todos es hartamente conocido que es sumamente difícil, no solamente enfrentarte al sistema tecnológico que está caído, que no puedes ingresar, que no hay número, luego apostillarlo en Venezuela, que efectivamente en el sistema, si es oficialmente, no es mucho lo que cuesta, pero siempre existen las barreras por lo que la gente opta por gestores, ¿no? Entonces, si te traes si logras superar, conseguir esa partida de nacimiento venezolana, tiene que estar apostillada. Los consulados en Colombia cobran $60 por apostillar. Solamente hay seis Claro. consulados en todo el país. Entonces imagínate la gente que vive en otros lugares. $60, luego de hacer un gasto enorme en Venezuela, conseguir un gestor o conseguir que alguien te la tramite. Eh, y luego, para los que no están en ciudades donde hay consulado, a eso tienes que agregarle por lo menos unos 100, $150 más para una persona que vive al día a día, o que puede ser que no esté empleada o que está en la informalidad, ¿no? Entonces es bien rudo. Fíjate todas las cosas que se configuran si yo como Estado quiero regularizar a una población que obviamente está en situación de vulnerabilidad, trato de poner las menos trabas posibles. Y el enfoque que me preguntabas, ahora voy con la Ujú. segunda pregunta, es que Gustavo Petro, cuando llega ya al poder, comienza a hablar directamente un idioma muy similar al de su par Nicolás Maduro, como para no alterar, digamos, esa relación. Quisiera profundizar en ese tema, Paula. Tú decías un punto bien importante. Desde Venezuela el gobierno pretende desconocer la realidad migratoria y quisiera que habláramos de un punto fundamental. ¿Qué se espera luego de los resultados de las elecciones en Venezuela? ¿Cómo esto puede influir en un proceso de movilidad humana de venezolanos hacia Colombia? Sí, bueno, como te decía, la última estadística que sacó Colombia es que hay 11.000 migrantes venezolanos menos en el país, ¿no? Sin embargo, como te digo, hay mucho subregistro, pero no se toma en cuenta la cantidad de venezolanos que van pasando gota a gota por la frontera, por las trochas principalmente, ¿no? Que están plagadas de bandas criminales, Colombia es un país que tiene 7 conflictos armados declarados oficialmente, es un país en guerra permanentemente. Y las posibilidades de que no haya una transición hacia la democracia en Venezuela de altísimas probabilidades de que el flujo este año,
porque además hay dos elecciones sumamente importantes, las elecciones en Venezuela, presidenciales, y las elecciones en Estados Unidos, que lucen dentro de todo lo más restrictivas posibles en temas migratorios. Entonces la gente va a tratar quizá de salir si efectivamente percibe que no va a haber un cambio democrático. Entonces la pregunta es, ¿está Colombia, está la región preparada para lo que se viene, para el nuevo flujo? Em, y la otra pregunta que me hacías, bueno, con el tema de Colombia, si hay un mecanismo que efectivamente te ha permitido durante 3 años, con altos niveles de efectividad, regularizar a la población que está catalogada por ACNUR como sujeto de protección internacional, aunque somos casi 8 millones en el mundo. ACNUR reconoce que casi 6 son desplazados forzosamente, ¿no? Entonces, si no has vuelto a abrir, porque el PPT está cerrado desde el año pasado, el gobierno es un decreto, así que tiene bastante flexibilidad para ser modificado en sus tiempos y decir, bueno, vuelvo a abrir el registro para que obtengas tu permiso por protección temporal, tu PPT, pero no. El gobierno entonces se ideó otro nombre porque quiere diferenciarse y no quiere parecerse a ningún otro gobierno, y menos al gobierno de Iván Duque, y quiere hablar un lenguaje similar al de Nicolás Maduro. Ya para finalizar, Paula, porque se nos acaba el tiempo, te comparto el comentario que nos hace Naula Ruiz a través de nuestro canal de YouTube. Ella dice, apostillar una partida es muy costoso en todo. Yo lo hice para solicitar la nacionalidad colombiana y salió en $700 hace 2 años, cuando no había apostilla en las embajadas. Imagínate tú. Increíble. Y otra cosa que te digo, los consulados han visto en estos 6 consulados, por lo menos que están aquí después de la apertura de relaciones diplomáticas, son más económicas que diplomáticas y otra cosa, em, que es todo un negocio para el Estado venezolano ahorita, los pasaportes, que son como $320. Tú entras ahora a los usuarios de Instagram de los 6 consulados de Venezuela y es increíble los listados de pasaportes, 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 porque le queda, la captación de divisas es bastante elevada. Y si ahora se viene el tema de las apostillas, bueno, imagínate, se deben estar haciendo sus cálculos los gestores en Venezuela y también aquí ¿cómo se llama? En Colombia. Paula, gracias por ponernos en contexto sobre este tema, esta noticia en desarrollo. Ya veremos qué va a pasar en materia migratoria. Feliz día para ti. Feliz día para ustedes, gracias. Un placer. Conversamos el día de hoy con Paula Andrea Jiménez, periodista, quien nos explica un poco cuáles son las implicaciones que tiene este decreto del gobierno del presidente Gustavo Petro, calificado por muchos como regresivo en materia migratoria.